En Los Olivos cada vez aparecen más lugares que ofrecen café especialidad, pero para alguien que simplemente quiere tomar un buen café, hay una pregunta bastante lógica. ¿Realmente se siente la diferencia o solamente suena más sofisticado? Hoy viene Amber Amadeus para conocer quiénes están detrás de esta cafetería, descubrir qué café utilizan y preparar con ellos una de sus bebidas. Pero al entrar también encontré un detalle en sus paredes inspirado en una historia que casi todos conocemos desde niños. Y al final vamos a comprobar si una persona que no es barista puede notar qué hace de diferente a este café. Antes de probarlo, quiero conocer cómo nació este lugar, por qué decidieron abrir una cafetería de especialidad en esta zona tan concurrida de Los Olivos y qué significa realmente ese misterio y detalle que está presente en todo el local. ¿Por qué nace la cafetería? Nace con la idea de hacer cultura cafetera. Nosotros somos cafeteros hace muchísimo tiempo, pero nunca habíamos incursionado en el sector cafetero, en cafetería. Y desde que llegamos aquí a Los Olivos decidimos colocar una cafetería justamente en el lugar donde nacimos, mi esposa y yo. Y a partir de ahí nace Amber Amadeus. Y Amber Amadeus, ¿por qué? Porque son las iniciales de nuestros segundos nombres, Clara, Bernadette y Marco Antonio. Y Amadeus porque somos católicos, cristianos y amamos a Dios. Me encanta lo que es este mundo del café. Soy contadora pública de profesión, me he movido mucho en el campo corporativo, he visitado varios países, ¿no? Justamente por mi trabajo, y en estas diferentes experiencias he podido conocer un poco de cada país y cada forma de tomar café, de poder disfrutarlo, ¿no? ¿Por qué un lugar acá? ¿Por qué una cafetería? Porque creemos de que el servicio también es importante, ¿no? Y en todo momento sirves, ¿no? En todo momento estás viendo si está satisfecho, si quedó bien, si le gustó, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte que yo sé que les gusta, la parte del café. Mira, me decías la vez pasada que te conocí que ese es el método que te gusta. ¿Por qué? ¿Tiene algo en particular? Digo porque mira, yo en mi casa tengo dos, el Aeropress y el B60. El B60 porque fue el primero que compré y el Aeropress porque a veces como salgo a la calle, créeme que me calza preciso porque lo meto, no me ocupa mucho espacio, pero son los dos que tengo. Yo prefiero ese por el diseño y por los pliegues que tiene, ¿no? Y aparte que le aporta siempre al café ese toque más cítrico, más dulce. ¿Cómo te gustan los cafés? Ahora sí vamos a hablar. A mí me encantan los cafés cítricos. Ok. Notas mandarina, limón. Así es. En nuestro caso veníamos de sectores diferentes. Yo soy marino mercante, mi esposa es administradora y siempre hemos trabajado en el exterior. Entonces tuvimos que hacer una reingeniería, se puede decir. Dejamos lo que sabíamos hacer, dejamos el confort de las empresas a las que trabajábamos para incursionar en el sector de ser empresarios, ¿no? Y esa raíz de eso es que decidimos soltar todo eso para reinventarnos. Y Cafetería de Especialidad se fue puliendo porque buscábamos resaltar más el café. Y uno de los caminares de resaltar el café es conocer más. Y cuando uno conoce del café, cuando uno visita caficultores, cuando uno aprende más, uno se enamora. Y cuando uno se enamora, lo único que le invade es transmitir eso que has conocido, eso que te encantó, eso que te sedujo, y lo tratas de transmitir tal cual como te llegó a ti, de gracia, y de gracia lo transmites. Y buscas que la gente conozca de café. Y una de las cosas que me llamó la atención es esto, ¿no? De los libros y tener ese cuidado y ese tiempo solo para ti. Tuve la oportunidad de estar en Barcelona y entrar a una cafetería de solo libros y café, ¿no? Y me encantó, ¿no? Porque era como un tiempo para ti y coger los libros que tú quisieras, ¿sí? Sin que nadie te diga nada, sin que nadie eso. Entonces yo decía, qué bonito llevar una experiencia así a Lima, ¿no? Ahora vamos a usar un café de la zona de Amazonas. La productora es Hilda Córdoba, es un geisha lavado y tenemos en taza jazmín, rosa, cedrón y manzanilla. Es uno de los cafés que usamos, pero también nosotros trabajamos con la finca de Villarrica, de Genmo Camargo, Cárdenas. Es un geisha con java, es un lavado. Es sabores cítricos y frutales. Y de Anano Guamán, de la Coipa Cajamarca, es un pacho, burro catemor, es un honey, nota chocolate, cerezas y manzanas. Son
caficultores con los que trabajamos. Entonces voy a prepararles este cafecito, el Geisha lavado de Amazonas. Consulta, ¿aquí en la cafetería siempre tienen los 3 cafés o van rotando constantemente? Estos cafés sí son fijos y Fijos. también se van rotando dependiendo de la producción. ¿El que tienes para tu tolva de expreso cuál es de estos 2? Es el de Gelmo Camargo Cárdenas, Ah, es ok. el de Villarrica. Genial. Tiene perfiles a chocolate. Un poquito más fuertes por el tema del expreso, me Así imagino. es. Yo voy aprendiendo, estoy haciendo mi tarea porque a veces dicen, no se Porque informa. hay clientes que prefieren tener perfil a chocolate o perfil cítrico. No todos los clientes les gusta el expreso con perfil cítrico. A la gran mayoría les gusta, para empezar, perfil chocolate. Claro, es una mejor transición. digamos. Así es, una transición. En otros distritos también he podido ver que también hay eso y cada vez se va generando, ¿no?, esa experiencia. Sin embargo, siento de que no está llegando a todos, ¿no?, como debería llegar. Y ese es el café para mí es eso, ¿no? Es como un espacio para ti, es una desconexión. Es el pretexto perfecto para poder, como se dice, congregar, ¿no? Poder estar en una conversación. Oye, ¿nos tomamos un café? Y como que, ¿no? Hay a veces ese cliché que a veces nos tomamos el café, pero a veces de repente no lo tomas. Simplemente es el hecho de compartir y tomarte quizás alguna otra cosa. Pero conforme vamos avanzando en Perú, en esta etapa en donde creo que está el café en ebullición, creo que nos merecemos tomar un buen café, ¿no? Saber de dónde viene, saber la trazabilidad, el origen, saber qué notas me provoca, ¿no? Y eso, ¿no? Y sobre todo valorar, ¿no? Valorarnos, ¿no? Porque va un poco también desde el lado de la valoración, desde el caficultor, desde la tierra misma, ¿no? Que es una tierra muy, muy fértil, muy bendecida, ¿no? Diría yo, ¿no? Dios nos dio este mundo, esta tierra en donde uno puede labrarla o hacer que produzca y tenerlo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué no regalarnos ello, no? ¿Por qué tiene que salir solo al exterior y salirlo mejor, no? Cuando acá también podemos tener algo bueno, ¿no? Y de calidad. Y esta zona, pues, ¿por qué elegir esta zona de Lima Norte? Porque creemos vivamente con Marco, con mi esposo, que hay mucho potencial, ¿no? En los 3 años que hemos venido trabajando en la cafetería, el primer año fue el más duro, ¿no? Porque ya iniciamos como cafetería de especialidad, bueno, creciendo, porque no iniciamos a toda marcha como cafetería de especialidad, pero pasaba eso, ¿no? Que la gente venía y comparaba con otros lugares, pero es café. Entonces empezamos a entender mucho más de que teníamos que enseñar la diferencia entre el café soluble, el café que normalmente nos acostumbraron a tomar y el café de especialidad. Entonces ha habido crecimiento, sí, pero normalmente los que moran aquí en Los Olivos, los que vivimos en Los Olivos, muchos de nosotros no sabemos qué es el café de especialidad y entran a mi cafetería porque la cafetería es bonita, porque escucharon de la cafetería y porque quieren probar un capuchino. Y es en ese momento que nosotros aprovechamos para interactuar con ellos y venderles café de especialidad, un café filtrado, explicarles del café para que se aventuren en tomar un capuchino sin azúcar, y ya ese paso a paso hace que sean fieles a la cafetería, y no a la cafetería, no a mi cafetería, sino al café, que empiecen a tomar más café en casa, que empiecen a preparar más métodos en casa, que empiecen a comprar café y prepararlo en casa y brindarle a la familia que preparar un café de especialidad es un café con recetas, un café con peso, con temperatura, con aroma, con una historia. Y es así que hemos ido caminando en la cafetería, y en Los Olivos hay mucho camino que recorrer, hay mucho que enseñar, buscamos de que se haga popular el café y que la gente empiece a dejar esos cafés que nos hacen daño por cafés que realmente van a aportar a la salud de las personas. Este método vamos a hacer el lavado el método origami. Tiene estas comisuras que le permiten retirar bastante el café. Vamos a hacer el lavado del papel y aclimatizar los recipientes. La mayoría de métodos llevan esa limpieza del filtro, ¿cierto? Siempre. Los métodos que utilizan papel siempre hacen esa limpieza. Previa, para evitar exactamente. Los métodos de inmersión como la moca italiana o la prensa, no. Son directos. Esos son directos. O sea, les comento esto porque en el caso de que ustedes quieran comprar algún método para prepararse el café en casa,
tiene que tener en cuenta estas variables porque no solo es comprarte el método, sino comprarte los filtros de papel. Entonces, lo digo por si acaso, nada. Entonces, el método que voy a preparar como café de especialidad va a una receta. Y la receta en esta cafetería es un ratio. Nosotros manejamos 1:16, usamos 16 gramos de café. Ratio, para muchos es desconocido, pero el ratio es la relación entre la cantidad de café y la cantidad de agua. No podemos preparar un café de especialidad con una cantidad de café que no vaya en proporción con la cantidad de agua. Entonces, mi ratio es 1:16, que significa que por cada gramo de café yo utilizo 16 mililitros de agua. Entonces, esa es una de las condiciones. El segundo punto es el molino que vas a utilizar. Puede ser un molino artesanal, este molino que es un Momber, un Timor o un molino de casa, pero tiene que ver el tamaño de la molienda, ¿no? Qué tan gruesa es, qué tan fina Define es. mucho el... También eso aporta para el resultado final. Y el otro factor que también influye muchísimo es la temperatura del agua. Este cafecito lo estamos preparando ya porque hemos hecho varias pruebas con una temperatura de 92. Y un factor no menos importante, pero creo que el más importante, es el elemento que más predomina es el agua, ¿no? Es el que tiene contacto con café. Entonces utilizamos, en este caso utilizamos agua con bajos ppm. Estamos hablando de 20, 25 a más ppm. Y eso... el ppm es un indicador de los minerales en el agua. La cantidad de minerales que hay en el agua. No, claro. ¿No? Son detalles muy técnicos, pero es importante que lo sepan porque sí varían bastante al momento de probar la bebida. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y más, que van a una cafetería de especialidad, lo van a escuchar muy habitualmente. No ha sido un camino fácil, ya vamos a cumplir 3 años y bueno, no han habido altas y bajas, mucho aprendizaje por medio, porque así lo vemos, ¿no? Como un aprendizaje, muchas alegrías también y bueno, no estamos apostando por ello porque creemos de que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y creemos que de alguna forma ponemos ese granito de arena, ¿no? Tenemos también esas ganas, ese entusiasmo de querer hacer comunidad, ¿no? Para que así también se fortalezcan, ¿no? Los lazos. Creo que solitos a veces caminando no logras mucho, ¿no? En comunidad puedes hacer más cosas y puedes también compartir conocimiento, ¿no? Lo vemos también desde ese lado. En ese aspecto también nosotros somos ahí como que muy abiertos, ¿no? O sea, vengan tranquilos, con esa tranquilidad, con esa confianza, ¿no? Incluso también a productores, ¿no? En algún momento también traen, nos muestran, vienen y también muestran también su café, porque queremos que también las personas conozcan de ellos, ¿no? Conozcan de su historia, conozcan que también los pasos que se tienen que también en la vida pasar para poder lograr algo, ¿no? O sea, tampoco es sencillo y eso también nos ha dado, ¿no? El hecho de tener espacios para dar talleres, para hacer catas, degustaciones, todas esas cosas hacen que las personas también se identifiquen. Hay muchos retos, pero el reto principal es hacer cultura cafetera, como dijo el cafeteador en algún momento, cafetizar. O sea, es importante que cada cliente que ingresa aquí o con cada persona que interactuemos, si surge el tema o el bate-papo, la conversación de café, pues hablar de café, explicar de café. Y si hay gente que viene aquí a la cafetería que conoce mucho de café, también es interesante interactuar con ellos para aprender más. La cafetería de por sí, uno de los objetivos que me gustaría que lo escuché de alguien, de un amigo, Franco, nos llamamos cafetería de especialidad y el término suena bonito, ¿no? Specialty coffee, pero me gustaría poder certificar a la cafetería como cafetería de especialidad. Y para eso sé que es un camino súper importante. Como especialidad necesitamos ser finos o especiales en todo, en el servicio que ofrecemos, de la capacitación de nuestros colaboradores, de nuestro personal, el equipo que nos apoya, de los productos que ofrecemos, el agua que ofrecemos y el café que también transita por nuestras cafeterías. O sea, buscar que sea especial todo. Y esa especialidad, a ese nivel, vendérsela a las personas que interactúan con nosotros en la cafetería. Entonces iniciamos la molienda. ¿Qué molienda vamos a usar? Una molienda media, fina, para este método. Mi Bomber son 67 puntos. Pregunta de curioso también. ¿Cuántas tazas de café normalmente tomas al día tú? Te pongo mi ejemplo. Yo tomo de 3 a 5. Me gustaría tomar más, pero yo tomo el mucho médico, ¿más? Sí. Y yo cuando vengo a la cafetería o estoy en cualquier lugar, normalmente hago una parada para tomar un expreso. Unas 6 o 7 tazas tranquilas. ¿Diarias? ¿Obligatorio? Diario, obligatorio. ¿Sin parar ningún día? Sin parar ningún día. Empezamos. ¿Hay una versión más pequeña de ese método? Porque lo siento que es grande, o estoy viendo mal. Hay versiones más pequeñas, claro que sí. Entonces, iniciamos con la preinfusión.
Esa es la preinfusión. Voy hasta 30 y mi siguiente vertido va a 125. En esa primera oxigenamos el café y a partir de la segunda y la tercera ya va la extracción pura. Mira, una consulta. Me he dado cuenta que siempre los vertidos son en forma, digamos, circular hacia el centro, ¿no? ¿Es una regla o uno...? Digo, porque he visto videos a veces en internet donde lo hacen de forma lineal los baristas. Y digo, bueno, eso no lo he visto en las cafeterías donde vivo hasta ahora, ¿no? También, o ya es pura monada, digamos. No, tiene que ver. Incluso si tú subes o bajas, si vas de adelante hacia Pero es ya una fuerza que así es, exactamente. Cada movimiento o cada altura a la hora de vertir hace cambios en el café. Puedes aumentar la extracción si creas más turbulencia o menos turbulencia, dependiendo. Ok. Yo en este caso voy a hacer, mis baristas han estado practicando y nosotros hacemos un ratio de 1 a 13, los voy a confundir tal vez, 1 a 13, pero terminamos en 1 a 16. ¿Por qué? Porque hacemos un bypass. Y el bypass no es otra cosa que agregarle agua fría al final, si no me equivoco. Agua fría al final. Y a veces solo ese detalle, que es lo aprendí por Christopher, un amigo que vive aquí cerca, que también es barista, y él en algún concurso de filtrados hizo este bypass. Y ya muchos lo hacen, pero él me encantó porque él me explicó que un físico fue el que lo ideó, lo implementó, y después lo empezaron a usar. Entonces él buscó estudios acerca de eso y lo aplicó un poquito más específico, ¿no? Entonces me encantó su explicación. Ah, también lo vas a hacer. Ojo, ese detallito, ese es nuevo. ¿Cuántos ml le agregas al final de...? 48. Y termino en 2.25. Tiene por qué. La zona del Principito fue porque en el momento de la decoración, mi esposa exigió que se coloque el Principito, porque a ella le gusta mucho la historia del Principito y porque ese libro nos deja la historia de que a veces olvidamos el espíritu de ser niño, ese espíritu que en algún momento cambió por lo vertiginoso de la sociedad, por el caminar que ocurrió un cambio, y nos olvidamos de que tenemos que sonreír, de que tenemos que disfrutar de ese espíritu de niño siempre. Por eso es el Principito, ¿no? Y hay cosas que resaltan mucho en esta historia del Principito, ¿no? Hay cosas que se ven con los ojos del corazón. El Principito es un libro que, si bien es cierto, ha sido como que redactado con muchos dibujos. Yo lo leí cuando tenía 7 años, quizás 8 años. Y yo no entendía muchas cosas, ¿no? Decía que cómo se puede comer un elefante y cómo un elefante puede tener como forma de sombrero. Y decía, pero ¿cómo es esto, no? Decía, lo volví a leer o releer cuando ya era más grande, en 3 momentos de mi vida quizás. Y es algo que te va como eso, ¿no? Dando diferentes mensajes en cada momento que tú lo lees. Pareciera un libro para niños, pero es un libro también para adultos, ¿no? En donde te da mucho mensaje, mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría, y si lo lees así con detenimiento, te va diciendo qué cosas son las más importantes, ¿no? Y a veces en esos detalles pequeños, chicos, encuentras mucho, ¿no? Mucha sabiduría, o encuentras mucho entendimiento, ¿no? Y a veces los niños son los más, en ese aspecto, más transparentes, ¿no? En donde te pueden decir lo que piensan. Sin embargo, nosotros perdemos a veces eso, ¿no? Ese encanto, ¿no? En el camino, ¿no? Porque por estereotipos, por maneras de ser, por poses, y dejamos ese lado de niño, ¿no? Que tenemos que nos hace ser libres, ¿no? Al final. Y el Principito para nosotros es eso, ¿no? Es un libro que representa esos valores o esa sabiduría que te llama también al lado de niño, ¿no? Como que de grande, pero también de niño, en donde tú aún de grande puedes todavía rescatar eso, ¿no? Y ser tú, ¿no? Ha sido también parte de nuestros votos, ¿no? Cuando nos casamos también fue una partes del Principito que nosotros lo tomamos, y fue que lo leímos al momento que nos casamos. Los cafecitos de especialidad, por lo general, siempre es bueno tomarlo a 3 tiempos, ¿cierto? Para sentir ese cambio. Exactamente. Un café se va fortaleciendo o vas confirmando más los aromas a medida que va enfriando. Igual, cuando haces un cappuccino, a veces mucha gente por desconocimiento lo siente la taza y dice, pues lo quiero más caliente, porque le he enseñado a tomar la taza hirviendo, pero
El café se extrae en 70 grados, 60, 70 grados. La leche se turiza casi en la misma temperatura. Entonces la taza está en 65 grados, no es más. Entonces no lo vas a tener más caliente. Bueno, lo que estoy haciendo ahorita es calentar la cerámica. Para pero que no haga el choque térmico, creo, ¿no? Ajá. Para que a la hora de servirla no haga ese choque térmico. Consulta también de curioso. ¿Tú eres de acompañar el café siempre con algo o simplemente te gusta disfrutarlo como es café? Bueno, hay que acompañarlo con algo. Un consejo para los baristas. El café de mañana es es rico, pero siempre cómalo con algo. Acompáñenlo con un... ¿Salado o dulce o eso ya depende del gusto de cada persona? Yo prefiero que sea dulce. A mí me gusta dulce, pero es indistinto. Y ahora, una última pregunta para cerrar nada más, también de curioso. ¿Te ha pasado que alguna vez te han dicho que el café que les preparas no parece café por el color? Porque la gente piensa que el café tiene que ser negro, literalmente negro brea. La gente está acostumbrada a que sean oscuros y a que le pongan azúcar. Y en realidad el café de especialidad no necesita azúcar. Cuando te acostumbras a los sabores, acostumbras al paladar a percibir notas a manzana, mandarina, jazmín, flores, te acostumbras y después lo disfrutas. Entonces ponerle azúcar no tiene sentido. No tiene sentido. Yo soy un niño, se puede decir, en esto del café, ¿no? Y me gustaría crecer muchísimo más, enamorarme más cada día del café. Y es que veo que los grupos cafeteros se van uniendo, hay crecimiento. Aún noto cierto distanciamiento e interés, ¿no? Pero lo que se busca es permitir a todos los peruanos que conozcan del café y de que todos puedan disfrutar del café. Y para eso tenemos que unirnos para hacer popular al caficultor, para que conecte con la cafetería y para que todos los involucrados puedan trabajar en ese único objetivo. No sé si haya un líder, por ejemplo, en el caso de la gastronomía, Gastón Alfurio, al final terminó concretando todo eso para que la gastronomía llegue a los niveles en los que está. Yo recuerdo hace más de 30 años, tú podías decir Perú y la gente pensaba que era un caserío, una isla o algún lugar recóndito en el planeta y ni siquiera tenían idea. Ahora tú dices Perú y te relacionan con Machu Picchu, con la comida, con su gente. Y eso fue tal vez por parte de nuestra historia, por parte de la gastronomía. Pero puede ocurrir lo mismo con el café en otros aspectos. Entonces me gustaría que se llegue a ese consenso y podamos hacer del café toda una maravilla más y que las cantidades de tazas que la gente consuma sean mayores. Gracias. No, gracias a usted. Yo sin café no podría vivir, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? Siempre lo digo. Creo que es de las pocas bebidas que nunca caen mal bajo ningún contexto, ¿no? A no ser que, digamos, estés mal del estómago ese día y claro, el café puede que te... pero a excepción de eso, creo que bajo cualquier circunstancia un café nunca cae mal. Incluso en verano, un cold brew y sigue siendo café. Entonces, el café se presta para muchas cosas. El cold brew es ideal. Ideal, es una extracción en frío, toques dulces. Yo primero este año que acaba de pasar, es el primer año en mi vida que he probado cold brew, o sea, como tal, ¿no? Antes, siempre que iba a un lugar, probaba un refresco y ya, ¿no? Uf, una locura. Te mantiene despierto igual, estás activo. Ajá. Y es súper energizante. Para mí, a ver, tal vez no haya punto de comparación, ¿no? Pero es como cuando conocí a Jesús. O sea, lo conoces y te impacta, pero no lo sigues hasta que te enamoras. Y cuando te enamoras, transmites eso. Para mí el café es así. Una vez que te enamoras, aprendes a tomarlo, disfrutas, ves la especialidad, ves la diferencia. Y no hay forma de compararlo con los cafés comunes. Es ahí donde nace ese sentimiento de que sea parte de tu vida, ¿no? De tomarlo a todas horas o en cualquier momento. En el lugar donde estés, paras y haces un stop, te relajas y buscas una taza de café. Estoy segura que si estaríamos en nuestros propios trabajos, no podríamos, porque mi trabajo era de viajar mucho, de estar fuera o estar acá poco, y es lo mismo. Lo que la cafetería para nosotros representa es eso, ¿no? Es eso de compartir, de hacer cosas juntos, ¿no? De apoyarnos también en esa parte de los triunfos, pero también de las tristezas, ¿no? O ese conocimiento que tenemos que ir dando y aprendiendo, ¿no? A mí me gusta mucho de la cafetería, o es lo que quisiera que se lleven todos en la cafetería, es que sientan que venirse a tomar una taza de café aquí les permita hacer un
una parada, un stop en lo acelerado que puede estar la vida y poder conversar aquí con la familia, poder sonreír, compartir una taza de café, un aperitivo, una merienda, que consideren a la cafetería un lugar de calma, que se lleven esa sensibilidad que tienen aquí en la cafetería con nosotros.